En un mundo donde el amor puede convertirse rápidamente en traición, la línea entre la confianza y el engaño a menudo se difumina. El doloroso viaje de una mujer se despliega contra un fondo de secretos susurrados y motivos ocultos. Ella se dedicó a su familia, creyendo que el amor podía conquistarlo todo, pero lo que no sabía era que su mayor amenaza acechaba dentro de su propio hogar. Lo que una vez fue una vida llena de esperanzas y sueños, se convirtió en una pesadilla, con consecuencias mortales que se cernían en las sombras. La verdad surgió lentamente, revelando la espeluznante realidad de lo que el amor puede llegar a ser cuando se retuerce por la ambición y la codicia. Queridos espectadores, en este canal descubrirán las historias de crímenes más impactantes, reales y estremecedoras. Si no quieren perderse ningún caso, suscríbanse ahora y no olviden dejar su me gusta. Su apoyo nos ayuda a seguir contando la verdad. La historia de María Muñoz y Joel Pellot, una pareja unida por el destino en Puerto Rico, es un recordatorio conmovedor de las complejidades del amor. María, una estudiante decidida, conoció a Joel, un hombre 11 años mayor que ella, y su conexión fue inmediata. A pesar de la diferencia de edad, encontraron puntos en común y rápidamente construyeron una relación que parecía destinada al éxito. Poco después, María decidió mudarse con Joel a los Estados Unidos para comenzar un nuevo capítulo en sus vidas juntos. Con el paso de los años, la pareja se estableció en Laredo, Texas, una ciudad bulliciosa de 250,000 habitantes. María se graduó con un título en enfermería y obtuvo la certificación como enfermera anestesista, asegurándose un trabajo bien remunerado en un hospital. Sus compañeros la describían como diligente, compasiva y muy trabajadora, pero a pesar de sus logros profesionales, su familia siempre fue su prioridad. Después del nacimiento de sus hijos, María decidió dejar su trabajo y dedicarse completamente a criar a sus 2 hijas pequeñas y gestionar el hogar. La mañana del 22 de septiembre de 2020, una llamada frenética llegó al 911. La voz del otro lado estaba angustiada, desesperada y llena de confusión. Era Joel Pellot, el esposo de María, quien reportó que su esposa no respondía y no mostraba signos de vida. Mencionó que podría haber sufrido una sobredosis de medicamentos, aunque su explicación parecía incierta. Mientras el despachador le daba instrucciones sobre cómo realizar la resucitación cardiopulmonar, RCP, Joel intentaba en vano reanimar a María, pero ella no respiraba. El pánico y la impotencia resonaban en su voz mientras repetía el proceso de salvarle la vida una y otra vez, sin éxito. El primer oficial de policía llegó a la escena en minutos. Su cámara corporal capturó los eventos que se desarrollaban, mientras Joel, vestido con una bata quirúrgica azul, abría rápidamente la puerta y guiaba al oficial escaleras arriba hasta donde María yacía inmóvil. Aún estaba caliente, pero no había signos de vida. Joel afirmó que ya había intentado varios ciclos de RCP, pero que no habían sido efectivos. El oficial se unió a los esfuerzos por salvarla, pero sus intentos fueron inútiles. Durante estos momentos de caos, Joel mencionó que su esposa podría haber tomado una cantidad excesiva de medicación recetada, específicamente para la ansiedad, afirmando que María había estado luchando contra problemas de salud mental y se había vuelto cada vez más deprimida. Fue al baño y sacó un paquete de pastillas, entregándoselo al oficial, sugiriendo que podrían estar relacionadas con su trágico estado. Joel insinuó que María había sido sobrepasada por su depresión, lo que podría haberla llevado a quitarse la vida. Sin embargo, algo en el comportamiento de Joel despertó sospechas en la mente del oficial. En los casos de sobredosis, es común que la persona deje el empaque de los medicamentos cerca, pero no había señales de esto en la habitación donde María yacía. No había pastillas ni jeringas, nada que indicara que ella hubiera ingerido intencionalmente una dosis letal de medicamentos. Según Joel, María había sido una madre devota, llevando a las niñas a caminar por el parque la noche anterior. Cuando llegaron los paramédicos y se unieron a los esfuerzos de resucitación, otro detalle llamó la atención del oficial. Antes, Joel había entregado el paquete de pastillas,
pero cuando el oficial más tarde buscó para inspeccionarlo, había desaparecido. Al revisar las imágenes de la cámara corporal, el oficial notó algo extraño. Joel había recogido discretamente el paquete y lo escondió en el bolsillo de su bata. Eventualmente, confrontado por el oficial, Joel devolvió a regañadientes las pastillas. Tras la inspección, el detective descubrió que el medicamento, destinado a tratar la ansiedad, estaba mayormente intacto. Era evidente que María no había consumido una gran cantidad de pastillas, como Joel había sugerido. Entonces, ¿qué había sucedido realmente? 3 horas después de que se realizara la angustiosa llamada de emergencia, el equipo médico pronunció muerta a María Muñoz, de 31 años. A pesar de sus mejores esfuerzos, no pudieron reanimarla. La situación, aunque trágica, inmediatamente suscitó preguntas en las mentes de los detectives que respondieron al caso, y su atención se centró en su esposo, Joel Pelot. Su comportamiento fue peculiar, incluso errático, desde el principio. Parecía ansioso, tenso, y sus explicaciones sobre lo que había sucedido esa noche eran inconsistentes y extrañas. Joel admitió ante los detectives que había habido problemas persistentes en su matrimonio, hasta el punto de que habían estado viviendo separados por un tiempo. A pesar de estos problemas, él había visitado a María esa noche con la esperanza de reconciliar sus diferencias. Según Joel, la noche había comenzado de manera tranquila. Tuvieron una conversación, que él describió como pacífica, en la que supuestamente trabajaron en algunos de sus problemas. Después de acostar a sus 2 hijos pequeños, Joel afirmó que habían tenido intimidad, y después decidió darse una ducha. Al regresar del baño, dijo que encontró a María inconsciente en la cama. En pánico, llamó al 911 e intentó reanimarla, pero ya era demasiado tarde. Desde el momento en que Joel compartió su versión de los hechos, los oficiales de policía no pudieron deshacerse de la sensación de que algo no estaba bien. Lo observaron cuidadosamente, y no pasó mucho tiempo antes de que su extraño comportamiento profundizara sus sospechas. Joel estaba sudando profusamente, lo que parecía extraño dado que solo llevaba una bata liviana y la casa no estaba particularmente cálida. Su cuerpo parecía empapado en sudor, como si hubiera estado bajo un estrés físico o emocional extremo, o peor aún, posiblemente bajo la influencia de sustancias. Esta sudoración excesiva, junto con su lenguaje corporal errático, inmediatamente levantó banderas rojas. Su historia sobre lo que había sucedido parecía ensayada, distante de la realidad de la situación. Además, cuando le preguntaron sobre María, Joel pintó el retrato de una mujer problemática, luchando contra la depresión y la ansiedad, alguien que, según él, rechazaba cualquier forma de ayuda profesional. Mencionó que ella se había vuelto más religiosa recientemente, buscando consuelo en la iglesia, pero que incluso eso no había aliviado su angustia. Afirmó que ella se negaba a ver a un psicoterapeuta a pesar de sus insistencias. Joel sugirió que María había llegado a su punto de quiebre y podría haber decidido acabar con su vida. Sin embargo, no fue solo la extraña actitud de Joel lo que hizo que los detectives dudaran. Su relato sobre el estado mental de María parecía exagerado, casi como si estuviera tratando de desviar las sospechas de sí mismo, pintándola como alguien al borde de una crisis. Los detectives no estaban convencidos. Joel también les dijo que María había comenzado a llevar un diario, con la esperanza de procesar sus pensamientos oscuros escribiéndolos. Este diario fue encontrado poco después durante una búsqueda en la casa y pintó una imagen mucho más matizada de las luchas de María. En sus páginas había detallado sus temores e inseguridades. Escribió sobre su ansiedad por perder a su familia, su temor sobre cómo el divorcio podría afectar a sus hijos y sus preocupaciones sobre la creciente distancia de su esposo. El diario reveló a una mujer bajo una enorme presión emocional, pero también mostró que ella apreciaba profundamente a sus hijos y estaba comprometida con su familia, a pesar de la tormenta que estaba viviendo. A medida que los detectives repasaban las palabras de María y trataban de reconstruir sus últimos días, comenzaron a considerar varias posibilidades. Una teoría
era que María realmente había intentado quitarse la vida al sobredosis de medicamentos. Otra teoría era que podría haber sido una sobredosis accidental. Tal vez ella había tomado más medicamentos de los necesarios. Pero también había una tercera posibilidad, más siniestra, que Joel hubiera jugado un papel directo en la muerte de su esposa. Cuando la policía solicitó registrar la casa, Joel inicialmente se negó. Afirmó ser una persona muy privada, incómoda con que extraños revisaran sus pertenencias. Esta reticencia solo avivó aún más las sospechas de los detectives. Le explicaron que el registro sería necesario de todos modos, una vez obtenida la orden de registro, pero le instaron a cooperar voluntariamente para agilizar el proceso. Después de una cierta vacilación, Joel finalmente accedió, aunque su resistencia inicial ya había dejado una impresión duradera en los investigadores. Mientras examinaban la casa, los detectives continuaron hablando con Joel, convencidos cada vez más de que no estaba en su sano juicio. Sus movimientos eran erráticos, le costaba mantenerse quieto o mantener contacto visual. Su sudoración constante y su incapacidad para concentrarse sugerían que estaba bajo la influencia de algo. Eventualmente, lo invitaron a la estación para un interrogatorio más profundo, donde su comportamiento solo se volvió más extraño. Joel no podía quedarse quieto, chocando frecuentemente con los muebles, y parecía completamente desorientado. En un momento, al quedar solo en la sala de interrogatorios, se derrumbó, llorando y gritando, golpeando las paredes con frustración. El interrogatorio formal comenzó alrededor de las 4 de la mañana, y Joel repitió sus afirmaciones anteriores. Dijo que él había sido quien recogió la medicación de María en la farmacia, aunque no recordaba cuántas pastillas había en el paquete inicialmente. Aunque no es raro que las personas olviden tales detalles, su incapacidad para proporcionar respuestas claras sobre la medicación solo aumentó las sospechas de los detectives. Cuando le preguntaron nuevamente sobre los eventos que llevaron al colapso de María, Joel reiteró su historia sobre haberse dado una ducha. Según él, solo había estado ausente unos 10 minutos, y cuando regresó, María ya estaba inconsciente. Pero el cronograma no cuadraba. Los detectives sabían que la medicación que supuestamente había tomado María no habría actuado tan rápidamente, ni habría sido lo suficientemente potente como para matarla en tan poco tiempo. Pero fueron los detalles sobre la supuesta ducha lo que realmente desmoronó la historia de Joel. Cuando los detectives inspeccionaron el baño, descubrieron que estaba completamente seco. No había vapor, ni humedad en las paredes o el suelo, ni siquiera una toalla húmeda. Estaba claro que Joel no se había duchado, a pesar de sus repetidas afirmaciones. La flagrante inconsistencia, junto con su comportamiento errático, hizo cada vez más evidente que estaba ocultando algo. Durante la meticulosa búsqueda en la casa, los detectives encontraron pistas inquietantes que indicaban juego sucio. Encontraron una aguja, del tipo usado para inyecciones intravenosas, y un paquete médico escondido en diferentes partes de la casa. Curiosamente, este tipo de aguja se utiliza comúnmente para administrar goteros intravenosos, equipo que también encontraron en el armario de medicamentos de la casa, junto con otras jeringas y líneas Quarpro. Sin embargo, a María Muñoz no se le había recetado ningún medicamento que requiriera administración intravenosa. Sus recetas eran todas para medicamentos orales. Este descubrimiento peculiar profundizó las sospechas de los detectives, ya que no encajaba con la narrativa presentada por Joel, lo que planteaba más preguntas sobre su papel en la muerte de ella. Para obtener más información, los detectives se dirigieron a los amigos y familiares de María. Una amiga cercana de la fallecida se presentó con información crucial. Esta amiga, junto con su esposo, había corrido a la casa de María al escuchar la trágica noticia, con la intención de cuidar a los 2 hijos pequeños de María. Fue durante este momento emocional, mientras se realizaba la búsqueda, cuando la policía los entrevistó. Esperaban que esta amiga pudiera arrojar luz sobre por qué había tanto equipo médico en la casa, especialmente porque parecía irrelevante para el plan de tratamiento de María. El relato de la amiga pintó una imagen preocupante de Joel,
una que contradecía la imagen del esposo cariñoso que él había intentado mostrar. Describió cómo, 2 años antes de la muerte de María, Joel había sufrido una transformación significativa. De repente, comenzó a perder peso, solo para ganar rápidamente músculo después, lo que, para quienes lo rodeaban, sugería que estaba usando esteroides anabólicos. Junto con esta transformación física, hubo un cambio notable en su comportamiento. Joel, que antes había sido un esposo y padre amoroso, comenzó a coquetear abiertamente con otras mujeres, incluso frente a María. Su comportamiento se volvió más audaz, y sus perfiles en las redes sociales reflejaron esta nueva versión de sí mismo. Donde antes publicaba fotos de salidas familiares y compartía momentos con su esposa e hijos, ahora sus perfiles estaban dominados por selfies que mostraban su físico esculpido y publicaciones presumiendo su éxito financiero. Joel incluso compró un coche deportivo caro que originalmente pertenecía a María y lo ostentaba entre sus amigos, presumiendo de su estilo de vida. Su familia, que antes era la piedra angular de su vida, parecía haber quedado en segundo plano, reemplazada por un creciente narcisismo. Las cosas empeoraron después del nacimiento de su segundo hijo, en 2018. Por esa época, Joel desarrolló una obsesión por una enfermera de la unidad quirúrgica llamada Janet Aronda, quien trabajaba con él y María en el hospital. Su relación, inicialmente discreta, rápidamente se convirtió en un romance. Joel estaba tan enamorado que llevó a Janet a un lujoso viaje por Europa, donde visitaron España, Francia y Grecia. Este viaje fue un punto de inflexión en la vida de María. Ella había sospechado durante mucho tiempo que algo no estaba bien, pero no tenía pruebas concretas hasta que encontró boletos de avión con el nombre de Janet. Hasta entonces, María había notado la creciente cercanía de Joel con Janet, pero se había convencido de que era algo inocente. Sin embargo, el descubrimiento de esos boletos confirmó sus peores temores. Su esposo había sido infiel. Esta revelación sumió a María en una profunda depresión. Luchaba con sus emociones, dividida entre su amor por Joel y el dolor de su traición. Confió sus sentimientos en su diario, donde expresó sus temores sobre el futuro de su familia. María no quería que sus hijos crecieran sin un padre, pero el costo emocional de quedarse en el matrimonio era insoportable. A pesar de su dolor, trató de hacer que funcionara. Por el bien de los niños, María estaba dispuesta a perdonar a Joel, pero solo si él terminaba con el romance y se comprometía con su familia. Parecía que Joel había, por un breve tiempo, convencido a María de que había elegido quedarse con su familia. Confesó haber terminado su relación con Janet e incluso planeó un lujoso viaje a Las Vegas como un gesto de reconciliación. Junto con regalos caros, Joel trató de presentarse como un hombre que había aprendido de sus errores y quería enmendarse. Tristemente, esto estaba lejos de ser la verdad. El viaje a Las Vegas y los regalos eran solo parte de la red de mentiras de Joel. Nunca tuvo la intención de dejar de ver a Janet y, como reveló la investigación más tarde, había estado manteniendo el romance durante más de 2 años, hasta la muerte prematura de María. Los detectives presionaron a Joel durante su interrogatorio policial. Inicialmente, él se mantuvo en la historia de que él y María habían tenido problemas maritales, pero afirmó que había hecho todo lo posible para arreglar la relación. Sin embargo, bajo el peso del interrogatorio, admitió que su matrimonio estaba al borde del colapso y que, 5 meses antes, se había mudado de la casa para vivir con Janet. Aunque esta confesión coincidía con parte de la información que los detectives ya habían recolectado, estaba claro que Joel seguía reteniendo detalles clave. Los detectives decidieron hacerle una visita a Janet. Temprano en la mañana, la llamaron y le pidieron que aclarara su relación con Joel y lo que sabía sobre la repentina muerte de María. Janet parecía sorprendida, aunque no estaba claro si su sorpresa era genuina o una actuación. Los investigadores le informaron que María había muerto solo 8 horas antes, pero la tranquilizaron diciéndole que aún no estaban tratando el caso como un asesinato. En este momento, simplemente estaban recolectando información para entender las circunstancias que llevaron a la tragedia y para descartar cualquier escenario improbable.
La búsqueda en la casa y el testimonio creciente de aquellos cercanos a la familia pintaban una imagen oscura de engaño, manipulación y traición. El comportamiento extraño de Joel, el equipo médico sospechoso y sus historias cambiantes apuntaban a algo más siniestro que la simple narrativa de suicidio que él había intentado vender inicialmente. La muerte de María ahora estaba lejos de ser solo un trágico accidente. Era el resultado de una compleja red de mentiras y engaños, con Joel en el centro de todo. A medida que la investigación profundizaba, los detectives sabían que la verdad finalmente saldría a la luz, pero tenían un largo camino por recorrer antes de poder reconstruir exactamente lo que había sucedido esa noche. Los detectives ejercieron cautela, absteniéndose de saltar a conclusiones mientras esperaban los cruciales resultados de la autopsia. Estos resultados serían fundamentales para aclarar la causa exacta de la repentina y trágica muerte de María Muñoz. Mientras tanto, Janet Aronda, la amante de Joel, llegó a la estación para ser interrogada. Durante el interrogatorio, ella admitió sin reservas que había estado en una relación con Joel durante más de 2 años, un detalle del que no parecía sentirse arrepentida. A lo largo de este período, Joel nunca mencionó que María tuviera problemas con el abuso de sustancias, ni había hablado de que ella consumiera drogas o tuviera tendencias autolesivas. En cambio, a menudo expresaba su preocupación por la depresión continua de María, enfatizando cómo ella parecía hundirse más en sus luchas emocionales. Los detectives insinuaron sutilmente a Janet que la muerte de María no era tan sencilla como podría parecer. Mencionaron la posibilidad de que María no hubiera muerto por causas naturales ni por una simple sobredosis. Los investigadores sugirieron que, si Joel estuviera involucrado en la muerte de su esposa, Janet misma podría estar en riesgo. Sin embargo, Janet se mantuvo firme. Afirmó que Joel nunca había mencionado ninguna intención de hacerle daño a su esposa, ni había hecho amenazas o comentarios despectivos sobre ella. Se negó a creer que Joel pudiera estar involucrado en la muerte de María, aunque estaba visiblemente afectada por la idea de que se estaba considerando un juego sucio. El comportamiento tranquilo de Janet, su actitud cooperativa y su sólido coartada llevaron a los investigadores a concluir que ella no estaba involucrada en la muerte de María, y decidieron excluirla de su lista de sospechosos. Poco después, el análisis forense proporcionó un gran avance. No se encontraron restos de pastillas en el estómago de María, ni siquiera aquellas que le habían sido recetadas antes de su muerte. Esto fue significativo porque, como Joel afirmaba, si María había tomado pastillas justo antes de que él se fuera a duchar, la medicación no habría tenido tiempo suficiente para disolverse, mucho menos para causar una muerte tan repentina en solo 10 minutos. La autopsia determinó que la causa de la muerte de María fue una intoxicación mixta masiva. Esto planteó una pregunta importante. ¿Cómo habían entrado esas drogas en su sistema? El examen cuidadoso del cuerpo de María reveló una pista crítica. Se encontró una pequeña punción, indicativa de una inyección intravenosa, en el pliegue de su codo. Esto sugería fuertemente que las drogas habían sido administradas por vía intravenosa en lugar de oralmente. Los análisis de sangre confirmaron que María había muerto por los efectos combinados de varias drogas potentes, aunque aún no se habían identificado las sustancias exactas. Los investigadores ordenaron un análisis toxicológico completo para determinar el cóctel exacto de drogas que causó su muerte. Desafortunadamente, se les informó que este análisis podría tardar hasta 4 meses, lo que obligó a los detectives a esperar respuestas más concretas. A pesar de los lentos resultados de la toxicología, los hallazgos iniciales ponían serias dudas sobre la teoría del suicidio. Administrar drogas por vía intravenosa habría sido difícil, si no imposible, para que María lo hiciera por sí sola. Además, parecía improbable que una madre que encontraba consuelo en sus hijos tomara una medida tan drástica. Todos los que estaban cerca de María habían afirmado que, a pesar de la intensa presión en su matrimonio, sus hijos eran su principal fuente de alegría y esperanza. Amigos y familiares confirmaron que María nunca había luchado con la adicción o el abuso de sustancias,
y no había nada en su pasado que sugiriera que hubiera considerado el suicidio. Los detectives revisaron meticulosamente el diario personal de María, buscando alguna pista que pudiera indicar su intención de acabar con su vida. Sin embargo, no encontraron nada. Por el contrario, el diario reveló a una mujer profundamente afectada por la agitación en su matrimonio, pero decidida a soportar y superar sus dificultades. Las notas escritas solo días antes de su muerte fueron especialmente reveladoras. María escribió sobre su creciente decepción con Joel, especialmente después de que él se mudó con Janet. Sin embargo, en lugar de hundirse en la desesperación, María parecía decidida a hacer cambios significativos en su vida. Ella había decidido divorciarse de Joel y estaba ansiosa por seguir adelante, criando a sus hijos por su cuenta y comenzando de nuevo. Esta nueva determinación hizo que los detectives sospecharan cada vez más que la muerte de María no fue voluntaria. No parecía plausible que una mujer que estaba preparada para comenzar una nueva etapa decidiera de repente acabar con su vida, dejando atrás a sus hijos. A medida que la investigación continuaba, todos los que conocían y amaban a María se reunieron para dar su último adiós en su funeral. A pesar de la relación tensa que tenía con María en el momento de su muerte, Joel también asistió al funeral. Estaba visiblemente emocional, llorando profusamente durante toda la ceremonia. En un momento, incluso besó el ataúd de María, con el rostro contorsionado por el dolor. Para los observadores, la exhibición de Joel podría haber parecido un lamento genuino, pero para los amigos y familiares cercanos de María, su comportamiento se sintió forzado. Después de todo, era bien sabido que Joel y María vivían separados y que Joel había estado involucrado con otra mujer durante un tiempo. El marcado contraste entre la exhibición pública de dolor de Joel y sus acciones recientes dejó a muchos con una sensación incómoda. Una de las amigas cercanas de María, que conocía los problemas de la pareja, ya no pudo contener su frustración. Viendo a Joel sollozar sobre el ataúd de María, lo confrontó, acusándolo de falta de sinceridad. Expresó lo que muchos otros en el funeral habían pensado, pero no se atrevían a decir en voz alta que el dolor exagerado de Joel parecía más una actuación que una verdadera expresión de pérdida. Él había estado llevando una vida doble, ostentando su relación con Janet, mientras María luchaba con el dolor de su traición. Ahora, en el funeral, sus muestras de dolor abiertas parecían vacías e hipócritas para quienes conocían toda la historia. Este estallido en el funeral solo avivó las crecientes sospechas sobre la implicación de Joel en la muerte de María. Los detectives, que ya eran escépticos con respecto a la narrativa de Joel, vieron esto como una nueva pieza del rompecabezas. Sabían que hasta que llegaran los resultados del informe toxicológico, tendrían que confiar en la evidencia circunstancial, pero cada nuevo detalle pintaba una imagen más incriminatoria del papel de Joel en los eventos que llevaron a la muerte de María. Con la cronología forense en marcha y el diario de María ofreciendo una visión de sus últimos días, la investigación sobre su trágico final estaba lejos de haber terminado. Los detectives estaban decididos a descubrir la verdad, sin importar cuánto tiempo tomara. El dolor exagerado de Joel y su comportamiento errático solo reforzaron sus sospechas. Ya habían comenzado a tratar el caso como una investigación de asesinato, con Joel como el principal sospechoso. Su intento de ocultar el paquete de pastillas durante la búsqueda inicial fue una señal de alerta, aunque luego se confirmó que las pastillas no estaban relacionadas con la muerte de María. La aguja encontrada en las escaleras y el equipo médico descubierto en la casa aumentaron aún más la sospecha, pero ninguna de estas pruebas era lo suficientemente sólida como para presentar cargos formales en su contra. Incluso los expertos forenses tuvieron dificultades para proporcionar una causa de muerte definitiva. En su búsqueda de más información, los detectives se dirigieron a los amigos de María, con la esperanza de que pudieran arrojar luz sobre los eventos previos a su muerte. Aunque aún no podían probar quién había administrado la inyección letal, las conversaciones con el círculo cercano de María revelaron algunos detalles cruciales.
Según sus amigos, el sábado antes de su muerte, María tuvo una acalorada discusión con Joel. Se había cansado cada vez más de su infidelidad y le exigió que tomara una decisión entre ella y Janet. Cuando Joel eligió a su amante sin vacilar, María se enfureció. Ella salió furiosa de la casa, se subió a su coche y declaró que iba a presentar la solicitud de divorcio. La respuesta de Joel fue explosiva. Golpeó el parabrisas de su coche con tal fuerza que lo rompió, claramente reacio a aceptar la idea del divorcio. El domingo por la mañana, María cumplió con su amenaza. Le envió un mensaje de texto a Joel, informándole que estaba buscando un abogado para iniciar el proceso de divorcio. Sin embargo, Joel respondió intentando restarle importancia a la situación. Argumentó que contratar abogados sería costoso y llevaría tiempo, sugiriendo en su lugar que podrían llegar a un acuerdo entre ellos. Propuso reunirse en persona para discutir los términos de la separación sin involucrar a la ley. A pesar de su creciente desconfianza hacia Joel, María aceptó reunirse con él el lunes por la noche. Antes de la llegada de Joel, María envió un mensaje a una amiga cercana pidiéndole que rezara por ella. Aunque estaba aprensiva sobre cómo se desarrollaría la conversación, no sentía que estuviera en peligro inminente. Estaba preocupada, sí, pero no asustada. Trágicamente, este mensaje sería lo último que alguien escuchó de María. A primeras horas del martes, fue pronunciada muerta. Durante 4 largos meses, los detectives esperaron los resultados del examen toxicológico completo, sabiendo que esto sería la clave para desvelar el misterio de la muerte de María. Cuando finalmente llegaron los resultados, confirmaron los peores temores de los detectives. La sangre de María contenía rastros de 7 poderosas drogas, entre ellas morfina, propofol, etomidato y lidocaína. Esta peligrosa mezcla de drogas, comúnmente utilizada en entornos quirúrgicos, había sido administrada por vía intravenosa. Ninguno de los medicamentos encontrados en su sistema eran sustancias a las que María tuviera acceso, pero su esposo ciertamente sí. Joel, trabajador de un hospital, habría tenido acceso a estas drogas, lo que fortaleció la creencia de los detectives de que él estaba involucrado en la muerte de su esposa. Armados con esta información, los detectives sintieron que tenían suficiente para arrestar a Joel. 1 hora después de recibir los resultados toxicológicos, los oficiales de policía llegaron a la casa de Joel, donde él pasaba la tarde con Janet. No ofreció resistencia cuando lo esposaron, manteniendo una actitud calmada y estoica mientras lo conducían. Sin embargo, en la estación, Joel se negó a declarar y demandó inmediatamente un abogado, negándose a proporcionar más información sobre los eventos que llevaron a la muerte de María. Mientras tanto, la fiscalía no perdió tiempo en construir su caso. Creían que Joel había preparado el cóctel letal de drogas e inyectado a María por vía intravenosa. Pero a pesar de su creciente confianza en la culpabilidad de Joel, seguía habiendo un misterio clave. ¿Cómo había logrado Joel administrar la inyección? No había evidencia directa que sugiriera que María hubiera sido inyectada a la fuerza, ni había signos de que hubiera sido drogada o retenida antes de su muerte. Para responder a esta pregunta, los detectives acudieron al ex jefe de Joel, un anestesiólogo con el que había trabajado durante muchos años. Cuando los detectives le mostraron la lista de drogas encontradas en la sangre de María, el doctor quedó atónito. Estaba especialmente alarmado por la presencia de propofol, un potente anestésico que puede ser fatal si no se administra con cuidado. De hecho, la cantidad de propofol en el sistema de María era mucho más alta que cualquier dosis utilizada normalmente, incluso en cirugías mayores. Según el anestesiólogo, la dosis no solo era letal, sino excesiva, tanto que parecía que el asesino quería asegurarse de que no hubiera ninguna posibilidad de supervivencia. Con esta escalofriante revelación, los detectives se dieron cuenta de que debían volver a interrogar a Janet. Su primer interrogatorio la había exonerado como sospechosa, pero ahora creían que ella podría saber más de lo que había dejado entrever. Obteniendo una orden de registro, fueron a su casa, con la esperanza de encontrar pruebas que la vincularan al crimen. Sin embargo, la búsqueda no arrojó nada. No encontraron agujas, frascos de medicación, ni evidencia física alguna que vinculara a Janet con la muerte de María. Al darse cuenta de que necesitaban su cooperación,
Los detectives le ofrecieron a Janet un trato: inmunidad de enjuiciamiento a cambio de una divulgación total de lo que sabía sobre las acciones de Joel. Esta vez, Janet fue más franca. En presencia de sus abogados, confesó que Joel había estado llevando medicamentos a casa desde hacía meses. A menudo, él mismo usaba algunas de las drogas, aunque ella no siempre sabía por qué. Janet nombró varias de las drogas que él había llevado a casa, y para sorpresa de los detectives, 6 de ellas coincidían con las sustancias encontradas en la sangre de María. Tras un momento de vacilación, Janet añadió un último detalle crucial. Poco antes de la muerte de María, Joel había traído a casa un frasco de propofol. Esta revelación fue la última pieza del rompecabezas. Con el testimonio de Janet y el informe toxicológico, la fiscalía tuvo suficiente para acusar formalmente a Joel del asesinato de su esposa. Ahora creían que Joel había preparado la mezcla mortal de drogas ya sea mediante engaño o fuerza, las había inyectado en María, asegurándose de su muerte. La admisión de Janet sobre el propofol no solo corroboró los hallazgos toxicológicos, sino que también proporcionó un vínculo directo entre Joel y las drogas fatales. Con esta nueva evidencia, la fiscalía estaba segura de que podían demostrar más allá de toda duda razonable que Joel había asesinado a su esposa. A la espera del juicio, Joel fue liberado inicialmente bajo fianza, pero su libertad fue efímera. Poco después, fue detenido nuevamente y acusado de falsificación de pruebas en un aparente intento de entorpecer la investigación. Su segunda liberación bajo fianza causó sorpresa, pero se impusieron condiciones estrictas, incluida el arresto domiciliario hasta el juicio, que comenzó en marzo de 2023. Este juicio iba a ser complejo, sin evidencia directa que vinculase a Joel con el asesinato, pero la fiscalía estaba decidida a probar su caso. Convocaron a más de una docena de testigos para construir una red circunstancial de pruebas, con la esperanza de convencer al jurado de que las acciones de Joel no fueron el resultado de un trágico error, sino un plan cuidadosamente premeditado para asesinar a su esposa, María. El meollo del caso de la fiscalía radicaba en demostrar que Joel tenía un motivo. Argumentaron que la relación de la pareja se había deteriorado drásticamente 2 meses antes de la muerte de María, durante los cuales Joel recurrió a la violencia física. El divorcio estaba cerca, y María estaba decidida a abandonar el matrimonio, llevándose una parte significativa de los bienes que habían adquirido juntos. Esto habría dejado a Joel enfrentando una catástrofe financiera, con pagos de pensión alimenticia y compensación que ascenderían a casi $1 millón. Para un hombre como Joel, esto era motivo suficiente para matar. Para reforzar su argumento, la fiscalía presentó los diarios de María, que pintaban un cuadro condenatorio de los últimos meses de la pareja. Además de los diarios, descubrieron una pieza de evidencia vital: un video en el teléfono de María, de 4 meses antes de su muerte. En esta grabación, María se veía hablando calmadamente con su esposo en su coche, intentando reconciliarse y salvar a la familia. Joel, sin embargo, estaba visiblemente agitado y respondía de manera errática y agresiva. El video ofrecía un vistazo al tipo de relación que tenían y al temperamento volátil de Joel. Pero una pregunta importante persistió durante todo el juicio. ¿Cómo había logrado Joel convencer a María para aceptar una inyección letal? La fiscalía creía tener la respuesta. Teorizaban que Joel había colocado un sedante potente en el café de María, dejándola más dócil. Una vez que ella se volvió somnolienta y desorientada, Joel probablemente ofreció ayudarla, administrándole medicación por vía intravenosa, algo en lo que María confiaba que él pudiera hacer debido a su experiencia médica. A pesar de que la pareja estaba en proceso de separación, María todavía veía a Joel como alguien capaz de ayudarla en un momento de angustia. El sedante, combinado con las drogas letales que Joel había preparado de antemano, la dejó indefensa. Según los expertos médicos, cada medicamento en el cóctel mortal podría causar inconsciencia por sí solo, pero juntos aseguraron que María no tuviera oportunidad de resistir o sobrevivir. Las acciones de Joel dejaban poca duda sobre sus intenciones. La fiscalía argumentó que él había planeado claramente el asesinato con anticipación,
asegurándose de conseguir los medicamentos y preparar la mezcla letal antes de visitar a su esposa. A pesar de la falta de evidencia directa, la fiscalía contaba con un testigo clave, Janet, la amante de Joel. Ella confesó que, antes de que Joel se fuera a encontrar con María el día de su muerte, él le dijo que le iba a dar una inyección a su esposa. Janet afirmó que Joel no tenía la intención de matar a María, sino de calmarla para hacerla más dócil durante las negociaciones del divorcio. Aunque esta declaración pudiera parecer un intento de defender las acciones de Joel, solo confirmó su involucramiento en la inyección fatal. El testimonio de Janet se convirtió en la piedra angular del caso de la fiscalía, cimentando la culpabilidad de Joel en la mente del jurado. Pero había más. La fiscalía también acusó a Joel de retrasar su llamada a los servicios de emergencia. Argumentaron que Joel esperó intencionalmente hasta que ya era demasiado tarde para salvar a María, dándose el tiempo suficiente para deshacerse de la jeringa y de cualquier otra evidencia incriminatoria. El intento de Joel de engañar a la investigación manipulando pruebas solo reforzó el argumento de la fiscalía de que esto no fue un accidente, sino un acto deliberado de asesinato. Durante el juicio, Joel admitió haberle dado a María una inyección, pero insistió en que no tenía malas intenciones. Su equipo de defensa argumentó que María había estado luchando con depresión, abusando del alcohol y de medicamentos durante meses antes de la tragedia. Según los abogados de Joel, María había tomado accidentalmente demasiadas pastillas, y Joel había intentado contrarrestar la sobredosis administrándole medicamentos para revertir los efectos. Lamentablemente, él le dio erróneamente propofol, lo que agravó su condición en lugar de aliviarla. Afirmaron que las acciones de Joel fueron un error honesto, un trágico accidente en lugar de un asesinato premeditado. Después de 8 intensos días de testimonios, el 30 de marzo de 2023, el jurado deliberó durante menos de 1 hora. La rapidez de su decisión reflejó la solidez del caso de la fiscalía. Joel Pelot, de 45 años, fue declarado culpable del asesinato premeditado de María Munoz. También fue condenado por falsificación de pruebas en un intento de obstruir la investigación. Por estos crímenes, Joel fue sentenciado a cadena perpetua, con la posibilidad de libertad condicional en 2053. Se le sumaron 10 años adicionales a su sentencia por sus esfuerzos para ocultar la evidencia del crimen.